Bueno, pues se abre una polémica fuerte, importante respecto a los lineamientos o nuevos lineamientos para radio y televisión en México. Están planteando desde el gobierno que los medios públicos y privados deben tener código de ética y diferenciar información de opinión. No es la primera vez que se plantea una cosa así en México. Hay una línea del tiempo que ayer mostró la consejera jurídica de la presidencia. Y bueno, pues la presidenta y la consejera anunciaron que hasta el 21 de agosto estará abierta la consulta pública sobre los nuevos lineamientos generales para, dijeron, garantizar la protección de los derechos de las audiencias, los cuales forman parte de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Dichos lineamientos plantean que los concesionarios de televisión y radio, tanto públicos como privados, deberán tener un código de ética, un defensor de audiencias y además deberán aclarar cuando difundan información noticiosa de opiniones. ¿Qué opina usted? Por cierto, ahí dejamos abierto nuestro buzón de voz para este tema. Ya escuchamos algunas opiniones del público. Muchísimas gracias por enviar sus mensajes, que son sumamente valiosos, muy importantes siempre. Pero cuando vienen cosas como estas, más todavía, es más importante escuchar a la audiencia, es muchísimo más importante escuchar lo que estamos viendo venir, lo que se está observando con este tema. Y bueno, por lo pronto, lo que dice el gobierno es que los medios debemos aclarar cuando hablamos de noticias o cuando presentamos opinión. En caso de que se incumpla el proceso de atención y desahogo de quejas de audiencias, se impondrán multas a los concesionarios. Dichos lineamientos no aplican a prensa escrita o sitios web de noticias hasta el momento. La consulta pública que se está emitiendo es tanto para las empresas que se dedican a las telecomunicaciones como para las personas, para que todos podamos participar en la definición de estos lineamientos, desde quienes tienen una radio comunitaria hasta las grandes empresas o la ciudadanía en general, dijo la presidenta ayer. Dijo también que los lineamientos no tienen relación con la censura, que estos lineamientos no tienen intención de censurar, sino se busca la autorregulación. La libertad de expresión también conlleva responsabilidad en la información. Eso dijo el gobierno ayer. La presidenta dijo que el proceso no busca sancionar deliberadamente a los concesionarios de radio y televisión, no es estar multando. El objetivo, si se fijan, es un proceso de autorregulación del medio, porque el medio nombra a su propio regulador o defensor de audiencia. Durante su intervención, la consejera jurídica de la presidencia dijo que los lineamientos fueron emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que sustituyó al IFT, el organismo autónomo del Estado que eliminaron del mapa. Entre otras muchas cosas, este gobierno y el anterior, pues eliminaron del mapa cosas muy relevantes, como aquel Instituto Federal de Telecomunicaciones que tantísimas batallas significó su construcción. Bueno, eso lo eliminaron de un plumazo y ahora existe una comisión reguladora de telecomunicaciones. Esa comisión es la que determinó los lineamientos, emitió estos lineamientos de los cuales ahora estamos hablando y que han empezado a generar una polémica importante en México. Déjeme comentarle también que la consejera jurídica de la presidencia dijo que estos lineamientos aplican para radio y televisión y que son obligatorios para concesionarios de radio abierta y televisión. Las concesionarias de televisión y audio de paga, bueno, para la tele y radio abierta, para las concesiones de televisión de paga, de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público, como también de uso social. Vienen ahí puntos específicos que usted puede revisar en nuestra nota presentada por nuestro colega Rafael Cabrera. Puntos específicos de estos lineamientos lo puede usted revisar en www.aristeguinoticias.com. Ahí se habla de la obligación de no difundir información falsa. Suena en el papel muy lindo, pero ¿quién va a determinar qué es falso y qué no? Ahí está el meollo.
la obligación de no difundir información falsa. Con un gobierno como el que tenemos, que tiene una sección dedicada a lo que consideran ellos es falso o cierto, también la obligación de no difundir información descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Dice aquí, el deber de distinguir por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas, entre qué información es noticiosa y cuál es opinión. Así que si alguien opina, tiene que decir a continuación mi opinión, o una pleca que diga opinión, o otra pleca que diga noticia. Esto es lo que está poniendo el gobierno a consideración de esta consulta. Informar también al público qué es publicidad y cuál es contenido noticioso. Pues eso es importante. Si alguien vende algo y no le alerta al público de que esa conversación significa un pago para la estación, pues eso tiene que aclararse. Bueno, dice también aquí que debe garantizarse el derecho de réplica. Los medios deberán informar en su portal de internet cómo las audiencias pueden presentar su queja cuando se publiquen o difundan hechos de su persona que consideren inexactos o falsos. También se deberá garantizar la accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad audiovisual. También se deberá garantizar la accesibilidad a personas con algún tipo de discapacidad audiovisual. Todos los concesionarios de radio y televisión públicos y privados deberán tener público su código de ética y quién es su defensor de audiencias. Por último, los lineamientos también contemplan mecanismos para presentar y desahogar quejas y en caso de que la audiencia considere que no fue atendida su queja o no se restituyeron sus derechos, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir y en su caso establecer sanciones y multas económicas. Haciendo un poco de historia, dice la nota de Aristegui Noticias, aquí ponemos que la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde Luján, dio algunos datos sobre la historia del derecho de las audiencias, explicando que fue en 2013 cuando se integró al texto de la Constitución mexicana. En 2014 viene una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde se expresaba de manera más aterrizada estos derechos. Pero unos años después, en 2017, vino una contrarreforma en donde se eliminaron los derechos de las audiencias. Dijo, sin embargo, fue hasta el 2022 que la Corte Suprema invalidó dicha contrarreforma y estableció que era un retroceso el quitar de la ley los derechos de las audiencias o el derecho de las audiencias. Fue hasta el actual gobierno que el Congreso aprobó una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y cuyos lineamientos ahora están bajo consulta pública. Pues si ya está hecha una ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, pues está consultando los lineamientos que se lanzan a partir de esta existencia de la nueva ley. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión publicó este martes un comunicado en el cual expresó su oposición a los lineamientos impulsados por el gobierno federal. Hay temas que preocupan y que para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión habría que corregir o definir con pulcritud. A juicio de la Cámara, los lineamientos son ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno, pues el proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o qué es descontextualizado. Además, que considera que el defensor de las audiencias queda subordinado a la autoridad. Eso dice la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, dice que el defensor de las audiencias quedaría o queda subordinado a la autoridad. Es parte de lo que dice esta comunicación. Además, considera que las sanciones por una supuesta o por cada supuesta falta son en exceso elevadas, pues se impondría hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario o programador. Esto cuando la ley de la materia solo impone multas en dos supuestos: no designar defensor de audiencia y no emitir códigos de ética. A su juicio, se pretende imponer sanciones al margen de la ley. Además, la Cámara plantea que los lineamientos no deben permitir la presentación de quejas anónimas, pues de lo contrario se puede plantea que los lineamientos no deben permitir la presentación de quejas anónimas, pues de lo contrario se puede prestar
a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas o artificiales. Por último, la Cámara de la Industria de la Televisión pidió al gobierno federal que haya un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión en México. Esto fue lo que expuso directamente Luisa María Alcalde, la consejera jurídica del gobierno federal, ayer por la mañana. Primero, antecedentes importantes. En 2013, desde 2013, se introduce en nuestra Constitución los derechos de las audiencias. Se incorpora en nuestro texto constitucional. En 2014 viene una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde ya se expresa de manera más aterrizada estos derechos. Fíjense bien, unos años después, en 2017, viene una contrarreforma en donde se eliminan los derechos de las audiencias. Después, la Corte, en 2022, invalida la contrarreforma y establece que era un retroceso el quitar de la ley el derecho de las audiencias. No es hasta que llega la presidenta que se emite una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, donde se recupera y se fortalecen los derechos de las audiencias. Valga decir que la contrarreforma se da impulsada por el Partido Acción Nacional. Adelante. Lineamientos generales, primero que nada, decir, como aquí ya se expresó, que es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones quien emitió y trabajó estos lineamientos que hoy están a consulta pública. Son 20 días de consulta, del 27 de julio al 21 de agosto. Este es el portal, incluso pusimos el QR porque todas y todos podemos participar. Participación activa de audiencias, concesionarios, academia, organizaciones civiles, con el objetivo de enriquecer, es decir, de conocer y de en todo caso hacer propuestas sobre estos lineamientos que ya se encuentran en este portal. Adelante. ¿En qué consisten los lineamientos y a quién aplican? Bueno, los lineamientos fijan la ruta para hacer efectivos los derechos de las audiencias. Se definen con precisión los conceptos establecidos en la ley para que no haya laxitud, subjetividad o discrecionalidad a la hora de interpretar dicha ley. Estamos hablando de radio y televisión. Estos lineamientos aplican para radio y televisión y son obligatorios para concesionarias de televisión abierta y radio, las concesionarias de televisión y audio de paga, así como las programadoras, tanto de uso comercial como de uso público, como también de uso social. Se definen en los lineamientos cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios para proteger dichos derechos. Se obliga a los medios a contar con un código de ética y también designar personas defensoras de las audiencias. Y finalmente se contemplan mecanismos de protección para las audiencias a través de las quejas. Lo vamos a ver ahora. Adelante. ¿Cuáles son los derechos de las audiencias establecidos en la ley y en estos lineamientos? 1. Recibir información veraz y oportuna. La obligación o responsabilidad de los medios es no difundir información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual. Número 2. Distinguir entre información noticiosa y opinión. No es lo mismo emitir una opinión que dar una noticia. El medio debe garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla o cortinillas o plecas. No tratar de engañar a la audiencia, decir esto es una opinión o esto es una noticia. Ambas cosas se valen, pero hay que aclarar de qué se trata. 3. Distinguir entre publicidad y contenido.
Ese es el derecho que tenemos las audiencias, y la responsabilidad del medio es asegurar la diferencia entre lo que es publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas. Esto es publicidad, esto es contenido. 4. Derecho de réplica. Permitir que las personas soliciten al medio corregir información falsa o inexacta que afecte su imagen. Y finalmente, se innova también en esta ley y en estos lineamientos sobre las audiencias con discapacidad. Contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y contar con representaciones visuales respetuosas e inclusivas. Adelante. Respecto al código de ética, todas las estaciones de radio y televisión deben emitir un código de ética, y este código de ética debe incluir mención expresa de los derechos de las audiencias, procedimientos para presentar quejas ante las personas defensoras de las audiencias, criterios editoriales y valores que aseguren que difundir información noticiosa se cuenta con elementos para concluir que la información es veraz, y mecanismos para la designación de las personas defensoras. A su vez, todas las radiodifusoras y televisoras deben contar con personas defensoras. Para radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, la persona deberá provenir de la misma comunidad. Las personas defensoras deben regirse por los principios de imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia. Las personas defensoras no deben tener conflicto de interés. Se designará al menos una persona defensora por concesionaria, y finalmente tendrán a su cargo la atención de las quejas presentadas por las audiencias. Finalmente, y como último punto, la queja. El procedimiento que tenemos las audiencias. Adelante. ¿En qué consiste? La persona que forma parte de la audiencia presenta una queja. La defensoría, el defensor de las audiencias, recibe la queja y pide un informe al medio. Si se vulneraron los derechos, emite una recomendación a dicho medio. Si el medio no atiende la recomendación, se acude a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que pueda intervenir. Y en casos extremos donde no se siga, digamos, y no se respeten los derechos de las audiencias, puede llegar a haber multas y sanciones como última instancia a través de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. La Defensoría tiene un plazo para resolver las quejas de 20 días. Estos son los lineamientos, 20 días de consulta, así que un llamado a que los conozcan y a que puedan participar. Es cuanto, presidente. Bueno, esto dijo Luisa María Alcalde. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum? Dice que esta ley federal de telecomunicaciones no busca multar a los medios, sino fortalecer la información veraz, la autorregulación, etcétera, etcétera. Aquí va, parte de lo que dijo. Cuando alguien reclama al defensor de las audiencias, dijiste esto y es mentira, o fue totalmente parcial la información que estás dando, no diste este otro punto de vista, pues el objetivo es que esta persona pues pueda comunicar dentro de los programas de televisión o de radio pues la otra posición o la propia queja que hace alguien de las audiencias. El objetivo es fortalecer la información veraz y también la diferencia entre una opinión y una información. No se trata de multar, eso sería ya la última instancia. El objetivo pues es que sea que no haya mentiras y que el agraviado o cualquier mexicano o mexicana diga: es importante que se den los distintos puntos de vista en cualquiera de las estaciones de radio o de televisión. Ahora, Presidenta, aprovechando la presencia del titular.
¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Qué piensa usted de todo esto que está lanzando el gobierno mexicano sobre los medios de comunicación, sobre lo que son estos derechos de audiencias, los lineamientos generales para la protección de derechos de audiencias? Y bueno, pues tenemos un sondeo del día, por cierto, en aristeguinoticias.com. Si tiene oportunidad, visite www.aristeguinoticias.com. Si nos está siguiendo desde ahí, un abrazo. Y bueno, en el sondeo del día, la pregunta es: ¿estás de acuerdo con los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias? Sí, fortalecen los derechos de las audiencias. No, pueden afectar la libertad de expresión. O no tengo una postura definida. Son las tres opciones que lanzamos en este sondeo del día. Y bueno, pues van aquí empezando a registrarse los votos. Al ratito vemos cómo va la consulta, el sondeo y qué piensa la gente en este ejercicio de consulta al público de www.aristeguinoticias.com. Está lo que dice la Cámara de Radio y Televisión. Ya le adelanté algo de lo que ha publicado, pero déjeme leerlo completo para tener el mapa de la película más amplio, porque es importante el asunto. Dice la Cámara de la Industria de Radio y Televisión lo siguiente: que está analizando los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, mismos que están en consulta pública por parte de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Asimismo, hemos visto y analizado la presentación de que la consejera jurídica del Ejecutivo Federal hizo sobre los mismos. Al respecto informamos: 1. Entendemos y apoyamos el mandato regulatorio para avanzar el tema de la protección de las audiencias. En este ánimo hemos emitido opiniones constructivas a la CRT, a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. 2. La CIRT hará un ejercicio de consenso con sus más de 1,200 estaciones afiliadas para fijar una posición unificada, y esta sea presentada en la consulta pública que se está desarrollando. 3. Entendemos que la posición de la CRT no es una de censurar, pero hay temas que preocupan y que, para evitar riesgos de una regresión democrática y a la libertad de expresión, habría que corregir y o definir con pulcritud. Estos se resumen en: 1. Los lineamientos son aún ambiguos y dan lugar a discrecionalidad por el gobierno. El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada. El proyecto permite al gobierno definir qué es información falsa o descontextualizada, desvirtuando los mecanismos de autorregulación y anulando al defensor de las audiencias, quien queda como un subordinado de la autoridad. Las sanciones por cada supuesta falta, entre comillas, falta informativa, son en exceso elevadas, hasta el 1% de los ingresos anuales acumulados de cada concesionario y o programador. Esto cuando la ley de la materia solo impone multas en 2 supuestos: no designar defensor de audiencias y no emitir código de ética. Con ello se pretende imponer sanciones al margen de la ley. Se pretende establecer un recurso de inconformidad, entre comillas, recurso de inconformidad, a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Pues qué tema, ¿eh? Se pretende establecer un recurso de inconformidad a través del cual el gobierno podrá revisar todas las decisiones de los defensores de las audiencias. Con ello, el gobierno terminará diciendo qué contenidos, incluidos informativos, se pueden transmitir y cuáles no. Por último, los lineamientos deben aclarar que no está permitida la presentación de quejas anónimas. De lo contrario, se puede prestar a mecanismos de presión contra comunicadores y periodistas a través de la presentación de quejas falsas y o artificiales. A reserva de tener un análisis más a detalle y con comparativos internacionales, nos parece acertado que la CRT haya abierto un proceso de consulta pública para corregir errores y excesos que podrían poner en riesgo la libertad de expresión que todos valoramos y la decisión de las audiencias de ver y escuchar la programación de México y del mundo
que deseen. Gracias al público de Aristegui Noticias, junto con Grupo Radio Centro, por estar aquí y opinar de este y otros temas, pero de este